Good. So I covered a lot of what I wanted to cover yesterday on Islam, but I wanted to talk a little bit today before I start on this. Just some of the different. Oh, I Que- forgot. Hablé mucho de lo que quería ayer, pero quiero, antes de empezar esto, quiero hablar algunas de las diferencias. Yeah, some of the differences, Algunas de las diferencias, or maybe better to say, some of the misconceptions o tal vez una de los malentendidos that Islam has about Christianity. que el Islam tiene sobre el cristianismo. So yesterday I talked about how they treat the Quran Ayer hablamos sobre cómo ellos tratan al Corán and how they look down upon us because of how we treat our Bible. y cómo nos ven mal porque cómo nos tratamos nosotros a nuestras Biblias. Another misconception they have is that we follow three gods. El otro malentendido que ellos tienen es que nosotros seguimos a tres dioses. They totally misunderstand the Trinity. No entienden la Trinidad. So they believe that we believe in God the Father, Ellos piensan que nosotros creemos en Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo and Mary. y María. Okay, so they've even got that wrong. Y también eso tienen equivocado. And then yesterday I also talked about they believe that our scriptures are corrupted. También hablé ayer que ellos piensan que nuestras escrituras están corrompidas. So of course we want to lead them to the Bible. Entonces queremos traerlos a la Biblia So we have to overcome this big wall y tenemos que sobrepasar este muro that has been drilled into them since birth. que ha sido metido en sus vidas desde nacimiento. Many Muslims would even be scared to touch a Bible Algunos musulmanes hasta le tendrían miedo de tocar una Biblia because they believe it is corrupted. porque piensan que está corrompida. Okay? Let's see. And then the view that Muslims have about God La manera que los musulmanes ven a Dios is that of master and slave. es como el amo y el esclavo. So the understanding that we have as believers Entonces el entendimiento que nosotros tenemos como creyentes, that God has a relationship with que us, Dios tiene una relación con nosotros, that we are his sons and que daughters, somos sus hijos y sus hijas, that we are his friends, que somos amigos, is extremely foreign to them. es muy, no lo entienden. Another issue that we face as Christians Otra cosa que también vemos como cristianos con los musulmanes, is in all of these Muslim countries, en todos estos países musulmanes they have satellite dishes. tienen televisión por satélite And you can go to the poorest country like Yemen. y pueden ir al país más pobre como Yemen You can find a village out in the middle of the desert. e encontrar un pueblo en medio del desierto. They have nothing, No tienen nada, no electricity, no tienen electricidad, except they have a generator, excepto tienen un generador they have a TV, y tienen una televisión and they have a satellite y dish. tienen una puesto para ver el satélite. And you don't have to pay for TV over there. Y no tienes que pagar la televisión allá. So you can get all kinds of TV Y for tienes free todas las canales libres via the satellite dish. por el disco de satélite And they get American movies. y les llegan las películas americanas And they get American TV shows. y les llegan los shows americanos And they believe that everyone in America is a Christian. y creen que todos en Estados Unidos son cristianos. So what they're seeing on these movies and these TV Entonces lo que shows, están viendo en estas películas y en estos programas de televisión, to them, those are Christians. para ellos son cristianos. So if you thought that, Si tú pensabas eso, what would you think about ¿qué Christianity? pensarías del cristianismo al ver todo esto? Right? Pretty bad. Es muy malo. So this is another wall that we have to get over. Es otro muro que tenemos que sobrepasar con ellos. So one of the main lessons that I learned over there Una de las lecciones principales que aprendí allá is that you can't just go with words. es que no puedes solo ir con palabras. You can't stand on the street corner and say whatever you want. Jesus is Lord. No puedes pararte en la esquina y empezar a decir lo que quieras. Jesús es Señor. First of all, that would be illegal. Primero es ilegal But second of all it would cause is arguments. y todo lo que va a causar son argumentos. They have a saying in Arabic, Tienen un dicho en el árabe, kilam fadi. kilam fadi. That means empty words. Significa palabras vacías. So they are allowed to lie for their faith. Ellos pueden hasta mentir por su fe. And what happens is lying just becomes a part of life. Entonces la mentira se vuelve como una parte de la vida.
Because of the honor and shame society, porque es una sociedad donde hay honor y shame sería vergüenza, gracias, de you, honor y vergüenza. you could even maybe ask for directions. Podrías hasta pedir una dirección, ¿cómo llego allá? They might have no idea where you're talking Tal about, vez no tienen idea de dónde lo que tú estás diciendo, but they'll give you directions there. pero te van a dar direcciones de cómo llegar ahí. They do that in Mexico too. En México lo hacen también. Because it's better to tell you a lie Porque es mejor mentirte than to not know. que no saber. So that creates a lot of distrust, Entonces eso crea mucha falta de confianza, even amongst families. aún en familias. So you could have a house, Puedes tener una casa, the mother and father live there, la mamá y la papá viven ahí, and their son with his wife lives there, y su hijo con su hija viven ahí, and another son with his wife, y otro hijo con su hija viven ahí, and those sons do not trust each other. y esos hijos no se confían en uno en el otro. So they've got locks on their doors within the Entonces house. dentro de la casa los dos tienen candados en sus puertas cuidando sus cosas. There's so much mistrust Hay una gran falta de confianza because of all the lies por todas las mentiras, that really no one believes each other. que realmente ya nadie se cree uno al otro. So you can't just go and talk and Entonces, share no the puedes gospel. nada más ir y hablar con ellos. You really have to live the gospel. Tienes que vivir el evangelio. Your life has to be an example Tu vida tiene que ser un ejemplo so that they will want to hear the words para que quieran escuchar las palabras of the gospel. del evangelio. Okay? Now I wanted to talk a little bit about what's going on right now in the Quiero world. hablar un poquito de lo que está pasando ahora en el mundo. So, who here has heard about the Syrian refugee crisis? ¿Alguien ha oído sobre la crisis de los refugiados de Siria? Okay, so most of you know what's going on. ¿Algunos saben lo que está pasando? Well, to really understand what's happening, Para realmente entender lo que está pasando, we need to talk about the Arab Spring. necesitamos hablar sobre no es invierno, la primavera árabe. Has anyone heard this term before? ¿Alguien ha oído este término antes? Okay, some of you. Algunos. All right, so this started back in December of 2010 Esto empezó en diciembre de 2010 in the country of Tunisia, en el país de Tunisia, in a suburb of the capital Tunis, afuera de la capital de Túnez, in a beautiful city on the Mediterranean en una ciudad hermosa junto al Mediterráneo named Sidi Bou Said. que se llama así. And there was a young college graduate Había un joven graduado de la universidad that wasn't able to find a job. que no podía encontrar un trabajo. His name was Mohammed Bouazizi. Su nombre era Mohamed Bouazizi. And because he couldn't find a job, Y desde que no podía encontrar un trabajo, he was running his parents' fruit cart. estaba llevando el carrito de frutas de sus padres. And the police were so corrupt in this Y country, la policía era tan corrupta en este país, and they're constantly trying to get bribes, constantemente querían tener mordidas and he didn't pay his bribes. y no pagó su mordida. So they confiscated his fruit cart. Le quitaron su carrito de frutas. So this young college graduate Entonces este joven graduado de la universidad was left again with nothing. le dejaron otra vez sin nada. And he was so frustrated, so upset, Estaba tan frustrado y enojado that in the middle of the street, que en el medio de la calle he lit himself on fire and killed himself. se prendió, se puso gasolina, se prendió y murió. Now, this act woke up the youth of Tunisia. Este acto levantó a la juventud de Tunisia And over the next few weeks, more and more youth gathered together y las siguientes semanas más y más jóvenes se reunieron to protest against the government. para protestar ante el gobierno, contra el gobierno. And you'll see on December 18th, 2010, Diciembre 18, 2010, the youth demanded that the dictator leave their country. los jóvenes demandaron que el dictador se fuera de su país. And Ben Ali had ruled the country for 30-something years. Ben Ali había sido el rey de la tierra por más de 30 años. And he got scared Se asustó seeing all of these people gathered viendo together, todos esos jóvenes reunidos and he fled the country. y se huyó del país. So what that did was open up the floodgates. Lo que eso hizo abrir la puerta. And I know you can't see that, Sé que no pueden ver todo eso, but on the left hand, if you see all of those countries, pero en la mano derecha tenemos una lista de todos estos países protests began in every one of those y countries. protestas empezaron en cada uno de estos países.
And they're all Muslim countries y todos son países musulmanes that have been ruled by dictators que for han years. sido llevados por dictadores por años. So I'm not going to focus on all of them. No voy a enfocarme en todos. Some of them were very short, Algunos fueron muy cortos, especially in the rich countries, especialmente en los países ricos, where the government just paid the protesters to go home. cuando el gobierno le pagó a los que estaban protestando para irse a casa. But there were big issues in a few other countries. Pero hubo grandes eventos que pasaron en otros países. So on January 25th of 2011, El 25 de enero de 2011 the protests broke out in Egypt. empezó en Egipto. And they did the same thing. They demanded the president to leave. Hicieron lo mismo, demandaron que el presidente se vaya. And the government moved in tanks and soldiers. El gobierno trajo tanques y soldados, A lot of people were killed. mucha gente murió, But on February 11th, pero en el febrero 11 the president stepped down. el presidente se fue. So we had a second country now where the dictator left. Entonces tuvimos un segundo país donde el dictador se fue. Then we have Libya. Luego tuvimos Libia. February 15th of 2011, Febrero 15 de 2011 the protests began, empezaron las protestas, but this turned more into a war. pero esto se hizo una guerra. And they weren't just demanding the president to leave. Y no solamente querían que el presidente se vaya, They actually found him and much of his family encontraron a él y mucha de su familia and killed them. y los mataron. In January of 2011, Enero 2011, now this was happening before the other two I just talked about, esto pasó antes de los otros dos que yo estaba hablando, but I have it after them pero lo tengo después because it went much longer. porque duró mucho más tiempo. So this one lasted over a year, Esto duró más de un año and it was started by a woman y fue empezado por una mujer who eventually won the Nobel Peace Prize. que eventualmente ganó el Premio Nobel de la Paz. So having a woman stand up for rights in a country like Yemen Entonces, teniendo una mujer que se levantó por sus derechos en un país como Yemen, was very shocking, es algo que llamó mucho la atención, but it garnered a big following. pero llevó muchos seguidores. So in all of the major cities around the country, Entonces, en todos los países, las ciudades en el país, we saw protests like this. vimos protestas como estas. Right at the beginning, Al principio, the president started killing protesters, el presidente empezó a matar a los que estaban protestando. and they were just shooting into the Nada crowd, más estaban a balazos donde estaba la gente. and men, women, and children died. Hombres, niños, mujeres murieron. Now, he was hoping that the fear would stop the protest, Él pensaba que el temor iba a parar la protesta, but of course, seeing your own people die pero muchas veces ver tu propia gente muriendo actually made them stand up even more los for hizo what they believed. pararse y realmente enfrentar mucho más por lo que querían. So what the protesters did, Lo que hicieron los que estaban protestando, they picked a big park, escogieron un parque principal, much like you have right out como el here, parque que tenemos aquí afuera, or like you have at the center of town, o dentro al centro de la ciudad, and they moved in. y se mudaron ahí. They just built makeshift tents, Hicieron tiendas de campaña grandes and day and night, y día y noche they yelled for the president to leave. gritaron que el presidente se fuera. Unfortunately, Ali Abdullah Saleh, Desafortunadamente, Ali Abdel-Salah he just refused to leave se rehusó ir until someone put a bomb in his mosque. hasta que alguien puso una bomba en su mezquita. So he almost died, Casi murió and that's when he finally fled the y country. finalmente se fue del país. And last one I want to talk about La última que quiero hablar is the Syrian civil war. es la guerra civil en Siria. So this started March 15th of 2011, Esto empezó en marzo 15 de 2011 and it's still going on to this y day. todavía está siguiendo hasta hoy. So we're 7-8 years into this. 7-8 años en esto. Now, it was a lot more complicated in Syria. Fue mucho más complicado en Siria Because of the protests, por las protestas and again, the government was doing the same thing, killing the protesters. y lo que el gobierno estaba haciendo igualmente es matar a los que estaban protestando. There was a presence of Al-Qaeda in the country. Hubo una presencia de Al-Qaeda en el país. And so they rose up to fight against the government. Entonces ellos se levantaron para pelear contra el gobierno, But you also had the freedom fighters pero también tenías los que estaban buscando libertad, the protesters who rose up to also fight against the government. los que también se habían levantado para pelear en contra del gobierno. So it was no longer about just standing or
making a tent and yelling for him to go. Ya no era pararse y hacer tu tienda de campaña y gritar que se fuera. There was fighting between 3 different groups, Hubo peleas entre 3 grupos diferentes. and they were all fighting each other. Y los 3 se peleaban entre sí. Now, yesterday I talked a little bit about the Sunni and Shia. Ayer hablé de los sunni y los chiitas. So, Syria is a Sunni majority country, Siria es una mayoría sunita, but the leader, Bashir Assad, pero el líder Bashir Assad is Shia. es chiita. So there's always been that tension Y within the siempre ha country habido too. una tensión dentro del país por eso. The Syrian civil war La guerra de Siria led to ISIS. nos llevó a ISIS. And you may have heard different terms. There's ISIS, ISIL, Hay diferentes términos, ISIS, ISIL, there's IS, IS, there is Daesh. Daesh. All 4 of those names they all refer to the same group of Esos people. 4 nombres refieren al mismo grupo de personas. Now, ISIS really goes back to the second war in Iraq, ISIS regresa a la Segunda Guerra de Irak, when the Western armies came in and removed Saddam Hussein. donde los ejércitos del oeste vinieron y quitaron a Saddam Hussein. Saddam Hussein had this political party Saddam Hussein tenía su partido político. that was really, it wasn't a Muslim group. No era realmente un grupo musulmán, Well, many of them would claim to be Muslim. aunque muchos decían que eran musulmanes. They didn't rule the country that way. No llevaban al país de esa manera. So this group, the Ba'ath Party, El grupo se llama el partido de Ba'ath. they went from having all of this power Fueron de tener todo este poder, to suddenly running for their lives. de repente tener que huir por sus vidas. So it was this group of people that survived, Fue este grupo de personas que sobrevivieron and the ones that weren't in prison, y los que no estaban en prisión, that began to form this little group. que empezaron a formar este grupo And it became Al-Qaeda in Iraq. y se convirtió como Al-Qaeda dentro de Irak But it never really grew. y realmente no creció. The people of Iraq were not joining with them. La gente de Irak no lo estaba siguiendo. So when the civil war happened Entonces cuando empezó la guerra civil en Siria, in Syria, yes, they saw an opportunity vieron una oportunidad and they moved over to Syria y se fueron ellos a Siria and they started taking over cities. y empezaron a conquistar ciudades. And that's when ISIS began to grow. Y eso es cuando ISIS empezó a crecer. ISIS is not Al-Qaeda. ISIS no es Al-Qaeda, So you've got 2 separate terrorist groups, son 2 grupos terroristas separados and they were actually fighting each other at y the muchas beginning. veces ellos mismos se peleaban entre sí. So you have all of these different parties just fighting each Tienen other. todos estos grupos de personas peleándose entre sí. ISIS, a couple of years ago, I was able to go to Greece Hace unos años pude ir a Grecia and meet refugees that had come out of Syria and Iraq. y conocer refugiados que habían salido de Siria y de Irak. And the stories that many of them told Y las historias que muchos de ellos dijeron were just horrific. eran horribles. ISIS would come in and decide they wanted a restaurant, ISIS llegaba y decía que quería un restaurante, and they just took it nada más lo agarraban, lo tomaban. and killed anyone who worked there or Los owned que it. trabajaban o los dueños los mataban, They took what they wanted, tomaban lo que ellos querían. and many people suffered. Y mucha gente sufrió. Christians, of course, but Cristianos, claro, also other Muslims. pero también otros musulmanes. And it brought a lot of questions in their heart Y hubo muchas preguntas en los corazones de las personas, because now for the first time they're seeing Muslims killing Muslims. porque ahora por primera vez están viendo musulmanes matando musulmanes. And so why are people fleeing Syria? ¿Por qué la gente está huyendo de Siria? This is drone footage Estas imágenes por un dron over the city of Aleppo. de la ciudad de Alepo. I don't know what the apocalypse is going to look No like, sé cómo se va a ver el apocalipsis, but to me that's what pero it might para look mí se like. ve mucho como eso. So when I saw these pictures, Entonces cuando vi estas imágenes, it really struck home as to why so many people were fleeing me Syria. di cuenta por qué tanta gente está huyendo de Siria. So what you end up with is 2 different groups. Lo que terminas teniendo son 2 grupos diferentes. One group is called the IDPs. Un grupo se llama IDP, en That
grupo de personas desplazadas internamente. Okay, so that means people that have had to leave their home, Gente que se ha tenido que ir de sus casas, but they're staying within their country. pero todavía están dentro de Siria. So here, these numbers are a little old, Esos números están un poquito antiguos, but when I found these numbers, 3.3 million IDPs were in Iraq. 3.3 millones de estas personas dentro de Irak saliendo de sus casas And 7.6 million y in Syria. 7.6 millones en Siria. And then you have refugees. Luego tienen los refugiados, Same as the IDPs, they had to flee their home, igual que los IDPs que tienen que huir sus casas, but they're leaving to another country. pero ellos están saliendo a otros países. So Amnesty International estimates Se estima que hay por Amnesty International that there are more than 4.5 million Syrian más de refugees. 4.5 millones de refugiados de Siria. And that Syrian refugees, Y los refugiados de Siria this is the largest group of refugees es el in the grupo world. más grande de refugiados ahora en el mundo. And it also mentions here 250,000 Syrians have been killed. Dice adicionalmente 250,000 sirios han sido muertos por esto. So where are these Syrian refugees going? ¿Dónde están? Most of them are going to Turkey Muchos van a Turquía and Lebanon. y Líbano. By the way, Lebanon is a very small country. Líbano es un país muy pequeño, So they really can't handle 1 million entonces refugees. ellos no realmente pueden tener 1 millón de refugiados. And then you see on the end of the list, Al final de todo vemos a Europa. Europe, yes. So the ones that are going into Turkey, Los que van a Turquía, most of them are trying to get to Europe. casi todos están tratando de llegar a Europa. The problem is you need money El problema es que necesitas dinero because you have to pay someone porque tienes que pagarle a alguien, to put you in this little raft ponerte esta lanchita with hundreds of people, con cientos de personas, way more than is safe to be on a raft. demasiadas más de lo que es normal para un barco como ese. And then they send you across the Y agency, luego te mandan a través del océano Egeo, which is extremely rough, que es hay muchas olas, with the hopes of making it there con la alive. esperanza que llegues ahí vivo. My wife also was able to go to Greece, Mi esposa también pudo ir a Grecia and she met a man who had become Christian, y conoció a un hombre que se había convertido a Cristo, who had lost everything on that raft over. que había perdido todo en ese viaje. When he was in Syria, his family had been killed. Cuando estuvo en Siria, su familia había muerto. When he was on the raft, he had a backpack. Cuando estaba en la lancha tenía una mochila. In that backpack was all his money En la mochila estaba todo su dinero and all his pictures of his y family. todas las fotos de su familia. Gone. Y lo perdió. So we don't know, I don't know if we'll ever know how many people have died making that trip. No sé si nunca vamos a saber cuántas personas murieron haciendo ese viaje. Nearly all refugees that are arriving into Europe Casi todos los refugiados que llegan a Europa are arriving in Greece, están llegando a Grecia, which caused a big problem in Greece. que hizo un problema muy grande en Grecia. And if you look at the makeup of the refugees Y si ves arriving, los refugiados que están llegando, the biggest percent there is from Syria, el porcentaje más grande es de Siria and we already know why they're y fleeing. sabemos por qué ellos están yendo. The next biggest group is from El Afghanistan. siguiente es de Afganistán. So Afghanistan is another country that's been in war for decades. Afganistán es otro país que ha estado en guerra por décadas. And just like you see ISIS in Syria, Igual que ves a ISIS en Siria, you've got the Taliban in tenés a Afghanistan. los talibanes en Afganistán. Now they're not in control of the government like they used to be, No están en control del gobierno como lo estaban antes, but they are still oppressing the people and killing pero them. es una presencia que todavía está oprimiendo al pueblo y matándolos. So they too are doing what they can to get out. Entonces también la gente está huyendo de ahí. The next biggest group is from Iraq, El siguiente grupo es de Irak, which is the same reason que es la as misma Syria. razón que Siria. And then we've got Pakistan and then Iran. Tenemos Pakistán y luego Irán. For Iran, the biggest reason that they're leaving, La razón que están saliendo de Irán, of course, they face oppression from their government, ellos tienen una presión por su gobierno, but many of them that are fleeing are because they have become Christian pero muchos de los que están huyendo de Irán son porque se han convertido a cristianos and they fear for their lives. y están huyendo por temor por sus vidas. The country of Iran El país de Irán has the second largest underground church in the world. tiene la iglesia underground, subterránea, pero la idea es escondida.
la segunda más grande del mundo. because you can't have a church. Porque no puedes tener una iglesia en Irán. So this breaks down what is the demographic of the refugees as ¿Cómo far son los as refugiados que están yendo? it says 40% are men, 40% hombres, 38% are children, 38% niños and y 22% are women. 22% mujeres. Good. Now, before this whole refugee situation happened, Antes que empezó toda esta cosa con los refugiados, there's a man named Tom Doyle that's written a few books. hay un hombre que se llama Tom Doyle, ha escrito varios libros. And one of the things he said is, Una de las cosas que él dijo, we believe more Muslims have become followers in Jesus in the last 10 years creemos que los más musulmanes se han convertido a Cristo en los últimos 10 años than in the last 14 centuries combined. que en los últimos 14 siglos del Islam combinados. In the House of Islam, Hay un libro muy bueno que se llama A Wind, A Wind, Un viento en la casa del Islam, and the author of that book y el autor de ese libro decided he wanted to look at church planting movements. quería ver de movimientos de plantadores de iglesias. And he defines a church planting movement Y él define como los movimientos de plantadores de iglesias as 100 or more believers in Christ como 100 o más creyentes de Cristo meeting together. reuniéndose. Okay, now of course we know in the Muslim world Sabemos que en el mundo musulmán, that to convert from Islam to de Christianity convertirse de Islam al cristianismo, will definitely cause you to lose your job, definitivamente va a hacer que pierdas el trabajo, be kicked out of your family, que te saquen de tu familia, maybe be put in prison, tal vez hasta metido a la prisión, and technically Islam calls for you to be put to y death. técnicamente Islam llama que te maten. So it's not an easy decision No es una decisión fácil for a Muslim to follow para un Christ. musulmán seguir a Cristo. So that I say all that to help you understand the amazing Le digo todo eso para que entiendan lo asombroso de lo que vemos, movement that we're seeing right los now. movimientos asombrosos que estamos viendo ahora. So between 2000 and 2009, Entre el año 2000 y 2009 we saw 11 different church planting movements in the Muslim world. vimos 11 diferentes movimientos de plantadores de iglesias en el mundo musulmán. And between 2010 and 2012, Y de 2010 a 2012, over 69. más de 69. And that corresponds with the time of the Arab Spring. Y eso corresponde con el tiempo de la primavera árabe. And I wanted to share a story of someone that I knew in Yemen. Quiero hablarles de una historia de alguien que yo conocí en Yemen. So our last 3 years in the country, Los últimos 3 años en el país, we had an English institute teníamos un instituto en inglés, para aprender inglés. because you can't move to a Muslim country as a missionary. No puedes irte a un país musulmán como misionero. You have to have a reason to be in that Tienes que country tener una razón para ir a ese país and to get a visa to y be para que there. le den una visa para el país. So we had started an English institute Habíamos empezado un instituto en inglés because anywhere in the world, porque en todo el mundo you'll find people that want to learn English. vas a encontrar personas que quieren aprender inglés. So there's no country that you can't get into. No hay país donde no puedas entrar. So one of our students, Uno de nuestros alumnos, he observed our lives for a couple of years. él observó nuestras vidas varios años. We even had an opportunity to share some from the Bible with him. Hasta tuvimos una oportunidad para hablar un poco de la Biblia con él. We had offered to show him the Jesus film, Le ofrecimos para que viera la película de Jesús, but he never wanted to watch it. pero no quería verla. But when the protests started breaking out in his country, Pero cuando empezaron las protestas en su país and he started to see the government kill its own people, y cuando él vio que el gobierno mataba a su propia gente, like I said before, Muslims killing Muslims, como les dije antes, musulmanes matando a musulmanes, he started to question what he knew. él empezó a cuestionar lo que él sabía. And he came to me and he asked me if he could watch the movie that he knew I had. Y me pidió si él podía ver la película que él sabía que yo tenía. So we watched the entire Jesus film, Entonces vimos la película de Jesús juntos. and he was just, he had no words after he watched it. Cuando terminó de verla, dice, se quedó sin palabras. He wasn't ready to make any type of a No decision. estaba listo para hacer una decisión. So we just agreed to continue meeting together. Entonces decidimos seguir reuniéndonos. And then I have another video that has 4 testimonies. Tengo otro video que tiene 4 testimonios
They're all about Muslims who had a vision of Jesus Christ Son sobre musulmanes que tuvieron una visión de Jesucristo and then what happened in their life. y qué pasó en sus vidas. And every single one of them has an amazing, what do you call it, altar call at the end. Y cada uno de ellos tiene un llamado, una conversión asombrosa al final. And he watched every one of them. Y él vio todos los testimonios. But I couldn't get him to talk about Pero anything. él no quería hablar sobre todo esto. And then I had more movies, Tenía más películas, but I decided, all right, that's enough with the pero movies. dije ya suficientes películas, I'm just going to start discipling him. entonces voy a empezar a discipularlo And one day it's going to click. y un día va a conectar. So we started reading through the book of John. Entonces empezamos leyendo el libro de Juan. And it was maybe 4 or 5 times that we were able to get together. Entonces cada vez fue 4 o 5 veces que nos pudimos reunir. You know, and I would read it out loud, Yo lo leía, and then we would both read it silently. entonces los dos lo leíamos en silencio And then we would pray to ask God, what is he showing us? y orábamos que Dios nos enseñara qué nos estaba enseñando en este pasaje And then we would talk about how we could apply that scripture y to our podíamos lives. hablar cómo podemos aplicar esa escritura en nuestras vidas. And then it was time for my family and I to go on furlough. Y luego fue tiempo para mi familia y yo regresar a Estados Unidos para un tiempo en casa. So we traveled to the capital city so we could fly out. Entonces fuimos a la capital para salir. And while I was there, Mientras yo estaba ahí, my friend called me mi amigo me llamó. and he said, John, I want you to know I've changed. John, quiero que sepas que cambié. I'm like, oh, you changed? ¿Cambiaste What do you qué? mean? ¿Cambiaste qué? He's like, John, I changed. John, cambié. I was like, oh. Oh. Of course, he couldn't say No lo what he podía really decir por meant. teléfono. So I wish that we could continue with him during that time. Yo quería seguir hablando con él durante ese tiempo. But we went home. We were home for a couple months Regresamos unos meses y estuvimos unos meses en casa and then came back into the y country. luego regresamos al país. So we continued to go through the Word of Y God. continuamos ir a través de la palabra de Dios con él. And he was just eating it up. Estaba ansioso de saber más. But because of this fear that he has, Pero por ese temor que él tenía, he wouldn't even No. tell his wife no le quería ni decir a su esposa that he had become a Christian. que él había sido convertido al ser cristiano. There was another man in the city Hubo otro hombre en la ciudad who I had also been going through a discipleship process que with. igual estaba pasando un proceso de discipulado And these two men actually knew each other. y estos dos hombres se conocían And I kept telling them, hey, there's another Christian. y les decía, oye, hay otro cristiano, But they refused to allow me to introduce pero them. no querían que se presentaran el uno al otro. That's heartbreaking. Eso rompe mi corazón. On a side note, I knew a man in another city. Yo conocí a un hombre en otra ciudad, He was a very important man. era un hombre muy importante And he had become a Christian. y se había convertido a Cristo. And he had lived many, many years. Había vivido muchos años, His father was dying. su padre estaba muriéndose And on his father's deathbed, y cuando estaba muriéndose su padre en su lecho de muerte, básicamente, his father told him, son, su padre le dijo, hijo, I'm a Christian. soy cristiano. So father and son were both Christian El padre y el hijo, los dos eran cristianos for years and years por and years. años, And they didn't have that opportunity pero no tuvieron esa oportunidad to share that faith de together. poder compartir esa fe uno con el otro. Fear is just crippling. El temor es algo que los para. So my friend Sammy, Mi amigo Sammy he had another friend who was interested. tuvo otro amigo que estaba interesado And that friend came to Sammy with questions. y ese amigo vino a Sammy con preguntas. Sammy wouldn't answer his questions. Sammy no quería contestar sus preguntas. He said, well, I'll bring you to the American. He knows him. Te voy a llevar con el americano, él te puede contestar las preguntas. So the new friend came, El nuevo amigo vino and we started over with the Jesus y film. empezamos otra vez con la película de Jesús. And I did the same exact Hice thing lo mismo con él, with the new friend as with con Sammy. el amigo nuevo. And then Y luego the Lord shut the door for us to be in Yemen. el Señor cerró la puerta para que nosotros estuviéramos en Yemen. And at that point, because of security, we had to come home. Y por seguridad tuvimos que salirnos de ahí. And the sad thing is, I don't have connection with these brothers Lo triste es que no tengo una conexión con esos hermanos. because of the war in Yemen. Por la guerra que está ahora en Yemen, There hasn't been electricity for years. no ha habido electricidad por años. And so I have no real way to connect them. Entonces no tengo una manera de conectar con ellos. So I'm just praying that they're both fellowshipping and meeting together as the body of Mi Christ. oración es que ellos están reuniéndose y teniendo ese compañerismo como el cuerpo de Cristo.
So, what is your part in all of this? ¿Qué es nuestra parte en todo esto? God has called every single Christian Dios ha llamado a cada cristiano not just to reach here, your Jerusalem, no solamente llegar a nuestro Jerusalén, but to also reach the ends of the world. pero llegar hasta el fin del mundo. And we know that Muslims need Jesus Christ. Sabemos que los musulmanes necesitan a Jesucristo. No matter what your preconceived notions about Muslims are, No importa qué idea tú tengas sobre los musulmanes, God has called us to love them Dios nos ha llamado a amarlos a ellos because He loves them. porque Él los ama. So, what do you think is the main reason that you can reach the Muslim world right from here? The main reason? Yes. ¿Cuál es la Or the razón? main way, sorry. La manera más fácil que nosotros podemos llegar al mundo musulmán desde acá. Yes. Pray. Oración. Yes, I want to encourage each one of you. Y quiero animarlos que estén orando, Become prayer warriors. que sean guerreros de oración. There are missionaries in countries all over the Middle East. Hay misioneros en todos los países del Medio Oriente. And God may be calling some of you in this room to Y do Dios that. tal vez está llamando a algunos aquí en esta habitación para ir allá. Whether that's you or not, Seas tú o no, those missionaries that are over there, they need your prayer. los misioneros que están allá necesitan oración. They need your covering. Necesitan tu cobertura. There are, like I said, many believers in these Muslim countries. Hay muchos creyentes en estos países musulmanes And they need your prayers for protection, y ellos necesitan tu oración para protección, for wisdom, para sabiduría and to tear down that fear that they have. y poder quitar esa barrera de temor que tienen. There are ways that the gospel is getting into these countries, Hay maneras que el evangelio está llegando a estos países, such as satellite TV como la televisión por satélite or radio. o radio. Again, that's radio you can get anywhere. El radio puedes tener por todos lados. So there are Christian satellite stations and radio stations, Hay estaciones de radio cristianos y satélite and those ministries, they Sí. need your y prayers. esos ministerios necesitan tu oración. One of the main ways that God draws Muslims unto himself Una de las maneras principales que Dios llama a los musulmanes a Él is by appearing to them in visions. es que se les aparecen visiones. So many of them will say, I saw Jesus. Muchos de ellos van a decir, yo vi a Jesús. And I want to plead with you guys to just keep praying Y quiero pedirles que sigan orando, that Jesus will continue to appear to them in que dreams and visions. Jesús siga apareciéndose en sueños y en visiones. So those are all different ways that you can pray Son maneras que ustedes pueden orar to make an impact on the Muslim para world. hacer un impacto en el mundo musulmán. Now, going Ir may not just be actually getting on a plane and going. tal vez no es subirte a un avión y ir. As we saw yesterday, Como vimos ayer, there are Muslims here in Mexico. hay musulmanes aquí en México. And Robert told me there's an Islamic center right here in Merida. Y le dije que hay un centro islámico aquí en Mérida, en el centro. So God may be calling you just to go down the street to meet someone Entonces Dios tal vez te esté llamando a ir en la misma calle a conocer a alguien and to share your life with them. y compartir tu vida con ellos. But another way you can go, Otra manera que puedes ir, as much as Facebook is a curse, tanto que Facebook es una plaga a veces, there's actually something good that can come out of hay it. cosas buenas que pueden salir de ahí. And you can find people all over the world. Y puedes encontrar gente en todos lados del mundo. Let me encourage you to pray. Les animo que oren. If you're someone that's on Facebook, Si es alguien que usas Facebook, and see if you can find someone in one of those countries y ver si puedes encontrar a alguien en uno de esos países and send them a friend request. y pídeles su amistad. They might be really excited to meet someone from Mexico, Tal vez estén muy animados de conocer a alguien de México, especially if you speak English. especialmente si hablas inglés. Like I said, so many people want to learn English. Muchos quieren aprender inglés. So they may welcome that opportunity to speak and use their English. Tal vez ellos busquen esa oportunidad de hablar y usar su inglés. There's also countries like Morocco Hay países como Morocco that may already speak Spanish. que tal vez hasta hablen español. I found that people from the Middle East Yo he encontrado que la gente del Medio Oriente are very interested in meeting from people from other parts of the están world. muy interesados en conocer gente de otras partes del mundo. So this might be an opportunity Y tal for vez you. sea una oportunidad igual. Good. That is what I wanted to share with you today. Es lo que quería hablar con ustedes este día. I don't know, do we have time for questions or Few minutes. a few minutes? Yeah.
All right, if anyone has any Una questions. pregunta rápidamente, Grecia. Was it hard? Sí, to get along with him? Alone. Yeah, again, like I said, Let me do it. oh, Si fue difícil para ellos como misioneros to get alone or along. Solos. No. along. Si fue difícil que llevarse con ellos, porque a veces las cosas que hacemos son diferentes. Okay, so most Muslims Muchos de los musulmanes are the most hospitable people you'll son find. la gente más hospitalaria que vas a conocer. Look, you guys here in Mexico Ustedes en México are very hospitable. son muy hospitalarios, Middle Easterners are more. los del Medio Oriente más. I could be just walking down a street Puedo estar caminando en la calle and they'll call me into their house to eat lunch y with me them. llaman a su casa para que vaya a comer con ellos. So they're very interested to meet other people. Están muy interesados en conocer a otros. And the good thing about that Y lo bueno de eso, is, like I said, they have these preconceived notions tienen estas nociones que tienen en su mente about what we as foreigners de do. lo que nosotros como extranjeros, las cosas que hacemos. So that affords me the opportunity Eso me da la oportunidad to tell them that's not truth. That's de not decirles, who eso we no es are. verdad, eso no son lo que somos. One big thing let's see, what's the right word? Something that I really wanted them all to know Lo que quería que todos supieran, is that in America, que en América it's illegal to pray in schools. es ilegal orar en las escuelas, Like the teachers or as a class in como the un class. salón o los maestros. That to them is shocking Eso para ellos es algo que les asombra mucho, because for them, school, porque para ellos si hay una escuela, it's a Muslim school. Do that, para que ellos, Dios les diga que nosotros no podemos hacer eso, they begin to understand, wait a minute, empiezan a entender, espera, maybe that government isn't a Christian tal vez government. ese gobierno no es un gobierno cristiano. And it helps them to separate Y what les ayuda a separar las cosas que ven con el cristianismo. the government or the En las movies películas o el from gobierno the- o la televisión from Christians. de lo que son los cristianos. La pregunta es, dice que tiene un tío, un pariente lejano que era mormón y luego se convirtió a musulmán y ahora está predicando, está yendo a todos los lugares. Y pues, ¿cómo pasó esa conversión? ¿Cómo pasa? The question is, she had an uncle who was a family member, not an uncle, a family member it was converted. He was a Mormon and he converted to Islam and now he's preaching everywhere. How does that, what's the attraction, maybe the question is, to Islam maybe, to people here in Mexico and other things? What do you think is the attraction or the thing that takes those people to be converted to that? I can only speculate. I Puedo nada can't, más especulativamente decir, no sé. because I think every person is different. Yo pienso que cada persona es diferente. But even when I was watching videos Aún cuando yo estaba viendo videos about Muslims in Mexico, sobre musulmanes en México, one of the biggest things they talked about una de las cosas más grandes de lo que ellos hablaron is como that Muslims care so much about families. es que los musulmanes les gustan tanto la familia And that's Hispanic culture too. y es la cultura hispana también. So because we do it better than you should come to us. Entonces, desde que nosotros lo hacemos mejor que ustedes, mejor vénganse con nosotros. I think that with Islam, you have a set of rules to follow. Con Islam también tienes una lista de reglas que tienes que seguir And a lot of people like that. y mucha gente le gusta eso también. They would rather be told what to do Prefieren que les digan qué hacer than have to make their own decisions. en vez de tener que hacer sus propias decisiones. These are the things that I attract people Son to Islam. las cosas que tal vez pienso a veces atraen a la gente al Islam. Yeah, I don't know. Una y ya, porque Okay. tenemos el siguiente. Basically, you're saying we could actually learn some things about the respect and the family, what they already do. We could learn something from them from the way they do things. Yeah, Yeah. absolutely. Sí. Another thing, let me say, that we can learn from Muslims Otra cosa que podemos también aprender de musulmanes, is how well they know what they believe. que qué tan bien conocen lo que ellos creen. And that's where we feel weak next to them. A veces nos sentimos débiles junto de ellos porque no sabemos tanto por qué creemos algo y Because ellos sí saben bien. They're so confident Tienen una confianza muy fuerte en that el what Islam, they believe is correct, que lo que ellos creen es correcto, that it kind of brings fear to us. que también a nosotros nos puede dar un poco de temor. So
to learn a little bit about Islam, Les animo que pueden aprender más sobre el Islam. but what's way more important Pero lo que es más importante, is learn the Word of God. que aprendan la palabra de Dios. That's what you have to Es stand lo que on. necesitas estar parado y entender en tu corazón. So when they say, this is what you believe and this is wrong, Y cuando ellos dicen, esto es lo que tú crees y está mal, you don't need to have this answer that you learned. no tienes que tener una respuesta que te aprendiste. You just need to know the Word of God Nada más necesitas saber lo que dice la palabra de and Dios speak from Scripture. y hablar de la palabra de Dios. You mentioned yesterday there was like kind of a connection, or there was a knowledge in the early Islam with Christianity and a connection there. What is that connection, or how is that influence? Because the Bible was in a high place there and other things. How can we use that as we talk about talk with Muslims, or I don't know exactly. Oh, that they venerated the Mosaic Law, the New Testament, the books of Christianity that they venerated, and the name of Allah. Yeah, I think that if you can break down that wall of, our Bible's been corrupted, Si puedes tirar esa muralla de que nuestra Biblia ha sido corrompida, the most important thing you can do is to get them reading the Word of lo God. más importante que puedes hacer es llevarlos a que lean las Escrituras. Now, there are ways that you can take their book Hay maneras también que puedes tomar su libro and use it, y usarlo, because Jesus is mentioned way more than Muhammad. porque Jesús es mencionado muchas veces más que Mohammed. The only person that does miracles La única persona que hace milagros was Jesus, fue Jesús. okay? The one that they believe is coming back at the end of time El que va a regresar al final de los tiempos is es Jesus. Jesús. They actually say in the Quran that the Word of God is Jesus. En el Corán dice que la palabra de Dios es Jesús. So we can point them to John 1. Y podemos enseñarles Juan 1. And that also helps with explaining the Trinity and that we don't believe in three gods. Y eso también ayuda a explicar en la Trinidad que no creemos en tres dioses. They also believe that Jesus was born of a virgin. También creen que Jesús nació de una virgen. So there are a lot of similarities. Hay cosas similares. Most of the prophets that we have in Old Testament times, De los profetas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, they would have those same prophets. ellos también van a tener esos mismos profetas. There's one difference though. Una diferencia, They believe that every prophet was perfect. creen que todos los profetas eran perfectos. So I was talking about David once Yo estaba hablando de David una vez and the sins of David, y los pecados de David, and that turned into a big deal. y eso se hizo una gran discusión. And let me tell you, you will never Déjame decirles, nunca argue vas a poder argumentar a Muslim into the kingdom of Christ. a un musulmán al reino de Dios. Nunca vas a poder por argumentos llevar a un musulmán al reino de Dios. So you have to know your word Entonces, necesitas conocer tu palabra, and you have to love them, pero tienes que amarlos. but it's not about creating this big No es argument. sobre hablar, es tener esa discusión. It's following the leading of the Holy Es Spirit. seguir al Espíritu Santo y que te dirija. Amen. Pues vamos a